Lee las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Yo necesito 2 o 3 que me acompañen con un aleluya, con un gloria a Dios. Claro que sí, porque Dios ha sido bueno. Dios mío, hoy yo no sé si es la unción, pero yo siento un fuego aquí arriba que me está consumiendo. Así que, antes de entrar a esta porción bíblica, el Señor me ministraba mientras leía esto, una historia que muchos quizás conocen. Yo la conocía de hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios me enseñó algo valioso para comenzar este mensaje, y era que muchas veces, para uno poder entender el presente en donde está, es necesario ir atrás para descubrir por qué el presente es el presente. Así que para poder entender esta historia y poder conocer realmente qué era lo que pasaba con Mefiboset, tenemos que viajar en el tiempo hacia atrás. Tenemos que viajar en la palabra hacia atrás. Y entonces tenemos que viajar a 1 de Samuel capítulo 17, porque en este momento, específicamente en este tiempo que vamos a compartir, se relata el primer encuentro entre David y Jonatán. Pero pasó algo peculiar en ese capítulo, y es que cuando se encuentra David y Jonatán, antes de eso pasó algo peculiar, y es que en ese momento se encontraba Saúl y el ejército de Israel de frente al ejército de los filisteos y a un gigante llamado Goliat. Todos conocemos la historia. Sin embargo, el Señor me ministraba y se me hacía peculiar que David entra a la escena. Usted conoce que David fue el que derribó al gigante. Sin embargo, usted se ha preguntado ¿cuál era el llamado de Saúl? Pues en 1 de Samuel, capítulo 9, 16, explica específicamente para qué fue llamado Saúl. Ese capítulo, ese versículo explica y dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. O sea, el llamado de Saúl no era otro que derribar, vencer ante los filisteos. Entonces, cuando David llega al escenario donde está Goliat, se da cuenta que hay un incircunciso gigante
del pueblo de los filisteos mofándose del pueblo de Dios. Pero cuando David presta atención, se da cuenta de que Saúl y el ejército estaban temblando de miedo. Entonces, para los ojos de cualquiera, ese momento podía ser guerra, muerte, you name it. Pero para el llamado de Saúl, no era un escenario de guerra. Era un escenario perfecto para exhibir su llamado. O sea, era la oportunidad para que el llamado de Saúl se viera realizado. ¿Por qué? Porque Saúl fue ungido para derrotar filisteos. Sin embargo, en esta escena vemos a Saúl temblando de miedo, porque cuando vio a aquel gigante dijo: yo no le meto mano. Pero entonces tenemos que poner en perspectiva que en ese momento, en esta escena, no hay un ungido, sino que hay dos ungidos. ¡Vamos! ¡Hey! Entonces tenemos al primer ungido, que era Saúl, pero había algo peculiar. Había una característica entre los dos, y es que Saúl era ungido y estaba en posición. Ajá. Sin embargo, David era el nuevo ungido, no tenía posición, pero tenía unción. Entonces, cuando David ve este escenario, se da cuenta de para qué era la unción que se le había depositado. Pero pasa otra cosa peculiar, y es que cuando está este mover y David va a donde el ejército de Israel y a donde Saúl, hay una acción que toma David. Y es que cuando David dice: espérate un momentito, porque yo entendí para qué yo fui llamado, para qué yo fui ungido, y es para derribar a ese gigante, para destruir a estos filisteos incircuncisos que se burlan del pueblo de Dios. Ajá, vamos. Aleluya. Él tomó una acción peculiar. Cualquier otro en su lugar hubiera salido corriendo y hubiera metido mano. Sin embargo, David reconocía que antes de él otro fue ungido. Y que pese a que él no portaba la unción en ese momento, seguía siendo el ungido. Así que lo primero que hace David es que se presenta donde Saúl y le dice: ¿puedo yo ir? Ajá. Come on. O sea, el Señor a través de esta historia nos está enseñando que con los ungidos no se pelea. ¡Vamos! ¡Aleluya! Que con los ungidos, a los ungidos se les sirve. Porque el ungido viene con una asignación especial, y es tomar tu lugar. Se fueron los amigos. ¡Vamos! Pruébamelo, dímelo, pruébamelo. ¡Pruébamelo! No solamente David viene a tomar la posición de Saúl porque era ungido, pero si buscamos a el ungido en la palabra nos lleva a Jesús. Y la palabra nos relata que para ese tiempo el papá de los pollitos, era Juan el Bautista. El profeta, el que bautizaba, el que tenía un cheque arriba. Pero cuando Jesús llega al escenario de Juan no puso a competir a Jesús con él. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Vámonos. Entonces, lo que tenemos que entender en esta mañana es que el ungido no es ungido para estar ahí y ya. Está ahí para tomar tu lugar. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Para eso fue escogido y ungido y levantado. En la cruz del Calvario Él dijo: ya se acabó tu tiempo, Satanás. Eso es. Ahora yo me pongo por ellos. Ajá. Pero cuando vuelvo atrás, el Señor me enseña otra cosa bastante peculiar y difícil de entender para algunos. Y es que el ungido que porta la unción le pidió autorización a Saúl.
Ajá. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera dicho no? Yeah. Entonces eso me enseña o me refleja que Saúl es tipografía de nosotros mismos y David es Jesús. Ajá. David tenía la unción, David podía ser el salvador del pueblo de Israel de la vida de Saúl, pero era necesario que Saúl le diera Permiso. Entonces, para que el sacrificio de la cruz tenga efectividad en tu vida, es necesario que le demos permiso. Eso es. Come on. Come on. Vamos. Mucha gente por ahí diciendo, sí, pero Cristo murió y ya. No. Es que hay que hacer una acción de reconocer que Él es mi único y exclusivo Salvador. Y es en ese momento cuando la salvación de la cruz, la sangre derramada en la cruz del Calvario toma vida en ti. Ajá. Gracias a Dios. Santo. Entonces, vemos a David frente entre medio de los dos ejércitos. Yo me lo imagino chiquitito. Ajá. Porque le pusieron una armadura que no era de él. Cuidado con lo que te pones. Ajá. Y era como que no era su sangre. Y dijo, no, yo no necesito esto porque yo allá, donde nadie me veía, Eso le es, come on. arrancaba la cabeza a los Yeah, lobos, yeah, le yeah. arrancaba la cabeza a los osos, a los lobos, y todavía ninguna de las ovejas de mi padre ha muerto. Ajá, vamos. Eso es. Y no tenía ni espada ni nada por el estilo. Santo Jesús. Así que David era guapo, Ajá. porque entendía la unción que cargaba y para qué había sido ungido. Yes. Entonces, en este escenario, allá entre medio de ese ejército, había uno que se llamaba Jonatán, observando. Y no era nada más y nada menos que el hijo de Saúl. O sea, él era el heredero por sangre a ser el próximo rey. Ajá. Sin embargo, se encuentra David. Entonces tenemos a Jonatán, que es de la clase más alta. Él venía del palacio, él era hijo del rey. Pero teníamos a David, que era de lo más bajo. Ajá. O sea, no era clase baja nada más, sino que en su familia lo tenían por más bajo. Ajá. O sea, él era de la baja, de la baja, de la baja. Ajá. Pero ese fue al que Dios llamó. Yes. Y ese fue al que Dios ungió, al que nadie veía. Pablo. De los Aleluya. mismos. Ajá. Pero pasaba algo peculiar con Jonatán. Ajá. Y es que cuando David venció y los israelitas empezaron a cantar y a celebrar la victoria de David, antes de que pasara eso, David derriba al gigante. Pero pasa algo peculiar. Y es que David no solamente derriba a un gigante, sino que por derribar al gigante levanta un ejército. Vámonos. Come on. Porque el ejército estaba con las espadas abajo, porque su líder en ese momento estaba Yes. Tenía miedo. Vamos, Say it. temblando de miedo. Ajá. Eso es. Entonces, el Espíritu de Dios me ministraba y me decía, pero es que mira, lo que pasa es que si entendieran para qué fueran llamados, no le tuvieran miedo al llamado. Come on. Come Hay on. gente aquí, Vamos. hay gente afuera, hay gente Eso en la es. iglesia. Yo he sido uno en algún momento. No te Yeah. estoy juzgando. Vamos. Aleluya. Te vine a decir lo que Dios te quiere decir. Ajá. Eso es. A que le dicen, vas a predicar, vas a cantar, vas a danzar y pegan. No, es que yo. Es que si tú entendieras para lo que fuiste llamado, Aleluya. pudieras pararte con autoridad y dejarías de estar pidiendo poder. Yeah. Porque tú y yo no tenemos que pedir poder ninguno. Ajá. Porque la Biblia me enseña que el Espíritu de Dios mora en mí. Yeah. ¿Quién es más grande que Dios? Exacto. Eso es. ¿Quién tiene más poder que Dios? Santo Jesús. Aleluya. Qué lindo. Bendito Entonces el la nombre de iglesia Jesús. en este tiempo está pasando por struggles que ellos mismos han escogido pasar. Ajá. Porque si la iglesia entendiera el peso de su llamado y para lo que ha sido ungida, Yes. Santo no Jesús. hubiera gigante que se le parara al frente. Eso es, Porque cuando yo vamos. entiendo el peso de mi Aleluya. llamado, yo entiendo que yo fui llamado a derribar gigantes. Yes. Santo, Aleluya. aleluya. Así que cuando se cae el gigante,
no solamente se cae el gigante, sino que se levanta un ejército. Sí, santo. Pero esto puede ocurrir al revés también. Ajá. Por default, por ciencia, si tú estás en un matre inflable o de agua y tú estás sentado ahí y el otro se sienta, ¿qué pasa con el otro? Se levanta. Brinca. Ok. Entonces hay que tener cuidado qué posición yo tomo. Ajá. Si la del ungido Ajá. con posición Ajá. o la del ungido con unción. ¡Santo! Eso es. ¿Cómo? Porque si yo Wow. me pongo en la posición solamente del ungido con posición, echo para atrás, me derriba el gigante y ¿qué sucede? Se levanta el ejército contrario. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres en la cabeza de tu casa, alaba a Dios. Cuando tú eres la mujer sabia, o se supone que sea, de tu casa, y tú te dejas derribar, algo se levanta en tu casa. Yes. Y no precisamente es el ejército de Dios. Entonces cuando la iglesia entiende, cuando UGM entiende para qué fue llamada, el principado que se mueve en Rochester tiene que caerse en el nombre de ¡Hey! Jesús. ¡Come on! ¿Has ¡Aleluya! escuchado la canción? Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada, ¿quién podrá contra el Dios que yo le sirvo? ¡Aleluya! Sí, Señor. Soy. Te adoramos, Dios. Él es el grande. Gloria ¡Aleluya! a Así que David vence a Goliat. El ejército tiene la victoria. Los israelitas empiezan a adorar, empiezan a celebrar a David. Y para cualquier heredero, esto simbolizaba peligro. Porque ¿cómo es posible que uno de la baja, está haciendo el trabajo del de la alta? Ajá. Ay. Entonces, pero hay algo peculiar que me enseña el Señor, y es que Jonatán no vio con los ojos de los hombres, sino que Jonatán portaba la revelación del Espíritu. Porque me dice la palabra, yo me imagino, esto es la nueva traducción de Nelson, yo me imagino Nelson habla hoy. a Jonatán viendo a David mientras estaba, yo me imagino que Jonatán ni se movió en ningún momento, todo el mundo peleando y Jonatán así, Ajá. observando al ungido. Jonatán se dio cuenta de quién era David, Santo. pero más allá de eso se dio cuenta que el tiempo de Saúl su padre había caducado. Porque cómo era posible que el que había sido llamado a derribar Vamos, vamos, vamos. a derribar Aleluya. filisteo, necesitó que viniera otro a salvar. Eso Ay, es. bendito Dios, aleluya. Entonces, yo me imagino a los, porque siempre hay un instrumento del diablo, Señor lo reprenda, que se levanta y se te pega al oído y pega, mira, choqué tú, tengo cuidado, ojo, porque te va a quitar el lugar. Pero Jonatán, lleno del poder de Dios, dijo, él no me va a quitar el lugar, porque yo he entendido que él es el ungido, yo me voy a dar mi lugar. La palabra me enseña que allá fue Jonatán y le entregó su espada, su escudo, porque él había reconocido que él era ungido. Pero pasó algo más, y es que la palabra me enseña que el alma de Jonatán y de David se unió. Entonces esto me da revelación de por qué hay líderes y hay líderes. Ajá. Yep. Esto me da revelación de por qué hay unos líderes que yo los veo que están como más cerca de acá, y hay otros que están como que más para allá. Porque es que hay unos que se les ha sido revelado los que portan los ungidos. Por consiguiente han cedido su lugar a los ungidos y sus almas. Porque me dice la palabra, me enseña que la iglesia es un Cuerpo. Aleluya. uno, no dos, tres, cuatro. Amén. Entonces, por eso te digo que Jonatán vio a David con revelación. Cuando Jonatán entabla una relación con David, Jonatán hizo algo más. Y es que hizo pacto con David. Hizo pacto con el ungido.
Entonces, vive Dios. Entonces, cuando Jonatán hace pacto con el ungido, David le promete, le muestra, le enseña, le dice que mientras él esté ahí, su descendencia va a estar cuidada. Santo tú eres Jesús, aleluya. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto me enseña que a los ungidos, con ellos no se pelea, se hacen tres cosas. Número uno, se les cede el lugar. Número dos, se les sirve. Y número tres, con ellos se hace pacto. Aleluya. Santo Dios. Y cuando vamos otra vez a que Jesús es el ungido de la palabra, tengo que entender que yo le tengo que ceder mi lugar a Jesús. Que yo tengo que servir, que mi vida tiene que ser de servicio, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Aleluya. Y tengo que hacer pacto con él para que el sacrificio cobre vida en mí. Amén. Gracias, Jesús. El pacto no puede ser unilateral, tiene que ser de dos. Yes. Si no, no es pacto. Yes. Así que entendiendo esto, la palabra de Dios me sigue enseñando más adelante. Me sigue enseñando más adelante, tiempo después, que pasó algo peculiar en 1 Samuel 31. Y es que en 1 Samuel 31 comienza otra guerra con los filisteos. Santo Jesús. Pero en este escenario no estaba David. Y recordemos que hay dos ungidos en función. Pero ¿por qué David no estaba en ese momento? Lo que pasa es que Saúl, cuando vio lo que portaba David, no tenía revelación. Ajá. Tenía conocimiento, pero no tenía vamos, revelación. vamos. Por eso Jonatán podía honrarlo, pero Saúl no. Entonces es lo que pasa con nosotros en la iglesia. Podemos estar en un instituto, podemos coger escuela bíblica, nos pueden dar 20 sermones, pero si no tenemos revelación, Aleluya. Santo tú eres Dios. Yes. Gloria a tu entonces nombre. aquí entra Saúl, porque se creyó guapo otra vez. Ajá. Pero hay algo que me relata la palabra, y es que yo estoy seguro que Saúl, cuando fue, sintió temor nuevamente, porque todavía no entendía para lo que había sido llamado. ¿Cómo tú me dices que sintió temor si fue a la guerra? Sí, pero no lo mató un filisteo. Se mató él mismo con su espada. Ajá. Yes. Yes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el resultado de no entender para lo que fuiste llamado. El enemigo no tiene ni que esforzarse. Te matas tú solo, Ajá. porque te vas allá, te quedas por allá y te sigues hundiendo en pecado, y la paga del pecado, la Biblia me dice que es Muerte. y si no estás en Cristo no hay resurrección. Ya, Santo Jesús, aleluya. Ajá. Entonces Querido papá. muere Saúl, mueren sus hijos y muere Jonatán, y van corriendo al palacio a notificar: ha muerto el rey, ha muerto el príncipe y toda su casa. Pero en el palacio se encontraba un niño de 5 años que era hijo de Jonatán, llamado Mefibosé. Yes. Y cuando su niñera, la nodriza, escucha esto, comienza a sentir temor, porque están buscando a todos los herederos para eliminarlos y los filisteos quedarse en el poder. Así que la nodriza coge a Mefibosé y rápidamente, me dice la palabra, que rápido, con prisa, salió corriendo con el niño, pero en medio de esa carrera se le cayó el niño Mefibosé. Ten cuidado, no salir corriendo. Y Mefibosé quedó inválido, lisiado de sus 2 piernas. Pero lo cogió como quiere, siguió corriendo, porque mientras haya vida Hay esperanza. Aleluya. Gracias a Dios. Come on. Entonces se llevan a Mefibosé, y ahora el que tenía el mejor panorama de crecimiento,
el que en un futuro iba a ser Yeah. príncipe y luego rey, Yeah. el que tenía todas las riquezas de... Santo Ahora eres no tú. solamente se quedó lisiado, que para la cultura en ese tiempo eras inmundo. Ajá. Tu futuro se perdió, Yeah. sea quien fuese. Pero no solamente eso, sino que para poder esconderlo lo llevan a Lodebar. Ya. Ajá. Vamos, enseña. Cuando busco qué significa Lodebar, Ajá. Lodebar significa tierra de desolación. Nunca jamás. Santo. Lodebar era un lugar De- donde el fruto no crecía, donde estaba perdido. Yes. Y el que vivía pasaba hambre. Entonces yo quiero que tú te imagines el escenario de Mefibosé creciendo. No solamente estaba en el lugar donde no había ni pan, sino que estaba lisiado de ambos pies. O sea, en Lodebar la gente vivía de migajas, tenía que robar. Pero por debajo de esa gente estaba Mefibosé, porque Ajá. ni siquiera podía hacer eso. Ajá. Exacto. Entonces Mefibosé no era solamente el lisiado, sino que era el que comía las migajas de los que comían migajas. Ajá. Vamos. Wow. Eso es. Y eso me acuerda que una vez hubo un David Santo tú eres. que era de la baja. Ajá. Baja. Yes. Así que Salud. podemos decir o deducir que Mefibosé su mayor dolor era ser lisiado, haber perdido riquezas, pero el mayor dolor de Mefibosé no era ese. El mayor dolor de Mefibosé es que él no quedó lisiado porque andaba en patineta o bicicleta. Ajá. Él quedó lisiado porque alguien lo dejó caer. Santo. Entonces en la iglesia vemos demasiadas personas que en algún momento alguien nos dejó caer. Santo Jesús. Aleluya. Y pasamos por procesos que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto si yo no tuve la culpa? Entonces por mucho tiempo comenzamos en la quejadera, en la tristeza, en el dolor. Porque a veces se levanta gente con prisa por querer ayudarte y lo que hace es... Yeah. Pero la palabra me enseña que para los que creemos en Jehová, todo obra para bien. Amén. Sí, Señor. Entonces, ahí el Espíritu Santo de Dios ministra mi corazón y me enseña. Sí. Para la cultura y para el pueblo en ese momento, el que él quedara inválido significaba el fin de él. ¿Qué significaba eso para mí? Que aún si los filisteos encontraban a Mefibosé, no le iban a hacer nada. Ajá. Entonces Dios utilizó lo que parecía el peor de los dolores de Mefibosé para salvarlo. Yes. Aleluya. Santo. Entonces tú y yo a veces empezamos a quejarnos porque me dejaron, porque me hirieron, Ay, porque vamos, me vamos, violaron, vamos, porque me mataron, porque me golpearon, porque me señalaron. Pero come no he on. entendido que el mayor dolor de tu vida es el escenario para que el ungido cambie su posición contigo. Aleluya. Vamos. Entonces, pasa el tiempo, Mefibosé crece en ese espacio. Entonces no solamente era ese dolor, sino que todo el mundo sabía que su abuelo Saúl se había quitado la vida. Entonces era Vamos. el que se quedó sin posición, Ajá. el que su abuelo no, murió como cobarde, Ajá. el que su papá no pudo defenderlo, Yes. el que la que lo quería y lo protegía lo dejó caer, Yes. el que quedó lisiado de dos piernas, el que fue enviado al peor de los lugares. Pero es que Mefibosé no entendía que Lodebar no era un lugar, era un proceso. Yes. Qué lindo Santo, tú eres Jesús. Aleluya. Y allá estaba Mefibosé, deprimido por completo, porque me dice la palabra que cuando se presentó ante David, dijo: yo soy un perro muerto. Ay. Lo peor de lo peor. Porque a Mefibosé se le había quitado su identidad. Pero ¿quién dijo que Mefibosé había sido dejado de ser el hijo de Jonatán? Ajá, vamos. Díselo. ¿Quién dijo que él había sido Carga violencia. o dejado de ser hijo de un rey? Vamos.
Pero eso era lo que él creía. Entonces, llegó un día, porque es que así pasa con nosotros, y hoy es ese día. Eso es, vamos. Un día donde David, el espíritu como que lo sacude en la noche y le dice: ¡Ey! Te crees muy rey, pero acuérdate del pacto que hiciste. Y entonces allá estaba el Espíritu Santo de Dios diciéndole a David: levántate, ¡Vamos! que hiciste pacto. Pero Mefibosé ni cuenta. Entonces sí, muchas veces tú y yo estamos ni cuenta, hundidos en lo peor, sufriendo y sufriendo, pero no te has dado cuenta que ya Dios se está levantando a uno Yeah, come on, aleluya. para bendecir. Yo doy gloria a Dios por la vida de Alexandra, porque en mi peor momento, cuando llegué a Rochester, ella fue la que Dios escogió para pelear eso. ¡Qué lindo Dios! Gloria a Jesús. Y la Biblia me enseña que yo tengo que honrar a los ungidos. ¡Qué lindo Dios! Así que se levanta David y va a donde su sirviente y le dice: necesito que encuentren a alguien de la casa de Saúl. ¡Aleluya! Y allá van los sirvientes. Sí, allí hay uno que se llama Siba y viene Siba. Viene Siba corriendo, me llamó el rey. Y le pregunta: ¿queda alguien de la casa de Saúl? Y Siba responde: y aquí viene Dios a darte duro. Así que, bueno, a darnos. Y viene Siba y dice: sí queda uno, Mefibosé, pero es lisiado. Ay. A él nadie le preguntó si era lisiado. Amén, eso es. Ojo. Dile, vamos. Pero ¿por qué Siba había dicho que era lisiado? Porque era un listo. Ajá. Se creía que era listo. Porque dijo: espérate un momento, si el rey está buscando a alguien de la casa de Saúl, además de mí, queda Mefibosé. Pero Mefibosé, por sangre, no importa lo que yo haga, está por encima. Pero yo quiero ser el que esté por encima. Entonces déjame acordarle al rey que Mefibosé está paralítico. Y por cultura, por ser paralítico, él no podía estar en el palacio. Él no podía estar, él no era digno de estar frente a la presencia del rey. Pero David, lleno del poder de Dios, le dice: lo que pasa es que tú no entiendes que a mí no me importa ser lisiado, porque el pacto de mi padre está por encima Gloria a Jesús. Aleluya. del problema de Mefibosé. Yeah, vamos. ¿Dónde está? En lo de Baal. Entonces no solamente le dice lisiado, sino que le tiene que decir obligado que está en lo peor. Pero allá vino David y dijo: perfecto, envíen carros con caballos a buscar a Mefibosé. Hago un edicto: busquen a Mefibosé. Entonces yo me imagino a Mefibosé en una esquina llorando allí, en la depresión, hundido en lo más triste de su vida, en el peor de los panoramas. Y de repente comienzan a llegar carros con caballos del reino. Y yo me imagino a toda aquella gente de Lodebar asustado. ¿Qué es? Porque eso no es normal en Lodebar, es lo peor. El rey no iba ahí a nada. Nadie llegaba ahí. Y por primera vez en la historia, aquella gente está viendo llegar a lo más de lo más. A la alta de la alta de la alta. Y se bajan aquellos de allí. Y abre aquel pergamino y dice: hay un edicto. El rey está buscando quién es Mefibosé. Y yo me imagino, tú sabes, cuando están en la escuela y todos estaban hablando y regañando, y están buscando quién es el culpable, que todo el mundo pega. Porque así somos. Santo. Entonces, ¿pero quién es Mefibosé? Porque hay un edicto, el rey envió un edicto. Y yo me imagino que entre toda aquella gente todavía estaba la nodriza por una esquina.
y dijo, aquel que está llorando en la esquina, que está pelú, flaquito, porque cuando tú estás deprimido, tu cuerpo, tú no quieres comer, tú no quieres hacer nada. No te bañas. Y yo me imagino que aquellos hombres fueron allá donde Mefibosé y le dijeron, Mefibosé, deja de llorar. Vamos, Porque hoy es el día que el rey te mandó a llamar. ¡Aleluya! Pero había algo peculiar. Y es que en la condición que estaba Mefibosé no podía tocar nada del reino. Pero a mí la Biblia me dice que David los mandó a buscar con los caballos y una carroza del reino. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, el rey te mandó a llamar, pero no solamente te mandó a llamar. Te toca quitarte todo lo que tienes, porque te trajimos las vestiduras del reino. Y yo me imagino a aquellos hombres poniéndole los accesorios de Saúl y de Jonatán a Mefibosé, cambiándole las vestiduras, porque Dios es así. Dios es un Dios que usa el escenario de tu dolor para exhibir su gloria en ti. Entonces, no importa cuánto tiempo tú y yo llevemos en lo de bar, Dios va a llegar a tiempo para que lo que vieron, lo que parecía lo peor en lo de bar, tengan que ver que tú no eres cualquiera, sino que tú eres hijo del rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Aleluya. A tu nombre, gloria, Padre. ¡Aleluya! Praise the Lord. ¡Te amo, Dios! Mi alma te adora a Dios. Aleluya. Entonces, cuando yo veo este escenario, me acuerdo de la película de Shrek. En una de las películas de Shrek, cuando ya él está enamorado de Fiona, Fiona dice, tenemos que ir al palacio, así que hay que bañarse y hay que montarse en carroza. Entonces, si tú conoces la película de Shrek, Shrek era apestoso, vivía en el pantano, en lo de bar. En lo peor. Qué lindo es Y Dios. yo me acuerdo que cuando Fiona se lleva por la oreja a Shrek y lo monta en la carroza, ¡Aleluya! porque Shrek siempre se vio como el otro. Cuando la carroza comienza a andar, la película te empieza a mostrar un cambio de escenario. Y entonces, desde lo más apestoso y feo del pantano, comienza a cambiar el escenario. Todo comienza a cobrar vida. Todo se pone como bonito. Las cosas florecen. Lo que era gris ahora tiene color, pero este sí mismo es lo que Dios hace cuando nos saca de lo de bar. Lo que no tenía sentido comienza a tener sentido. Yes. Pero hay que entenderlo. Porque aún con todo lo que ya estaban haciendo, Mefibosé no entendía. Porque me dice la palabra que cuando llegó, todavía dice, yo soy un perro muerto. Perro muerto, yes. Entonces, cuando David escucha esto, no solamente le dice, le dice que él fue el que lo mandó a llamar, sino que entonces dice la palabra, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero si vos el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa. Entonces, cuando nos buscamos quién era Siba, nos dice que tenía 15 hijos, 20 siervos, y él era siervo. Entonces, en 5 minutos con el rey, se transformó toda una vida de desgracia y pobreza en una vida del reino. ¡Aleluya! Porque la prosperidad se trata de revelación. Vamos, sí. Santos, aleluya. Si no está siendo próspero, cuidado. Porque ¿qué pasó? Nos falta revelación. Santo Dios, aleluya. Entonces, el que se creía el listillo
amarillo, ahora resulta que le tocó ser siervo del que veían como inmundo. Ajá. Y no solamente él, sino toda su descendencia. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces, Mefibosé, que lo sacaron de lo peor, ahora es millonario. ¿Cómo que millonario? Ajá. ¿Usted se cree que Saúl tenía más que una parcela en la esquina? Ajá. Vamos. Saúl fue el rey de Israel, o sea, terrenos y terrenos y terrenos, lo que significaba dinero, dinero, dinero. Yes. Entonces, ahora, el terreno que era infértil en Lodebar, donde no había nada, Dios lo cambia por un terreno fértil. Yes. Y no solamente eso, sino que pone a todo el que tenga que poner para el servicio. Yes. Yes, yes. Qué lindo es Dios. Aleluya. Y entonces la parte que más me gusta le dice, pero no solamente eso, sino que también le va a tocar todos los días de su vida sentarse a comer nada más y nada menos que en la mesa del rey. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Entonces, cuando yo me voy al pasado, le dije que para entender el presente de alguien, muchas veces nos tenemos que ir atrás. Y yo digo, espérate, porque David, está bien, está la revelación, pero cuando yo puedo enfrentar un proceso es porque, cuando yo puedo bendecir a alguien en un proceso es porque ya yo pasé ese proceso, ya yo lo superé. Entonces cuando me voy atrás, voy a donde David y me acuerdo cuando lo escogieron. Y cuando lo escogieron, hasta el profeta se había equivocado. Pero Dios dijo, no es el 1, no es el 2, no es el 3, no es el 4, no es el 5, no es el 6, no es el 7, es el 8. El que está allá apestoso, el que está en Lodebar, que es donde están las ovejas, mándalo a llamar. ¡Qué lindo tú eres, Dios! ¡Aleluya! O sea, que David no estaba siendo preparado solamente para reinar y derribar filisteos. David, desde antes de ser ungido, estaba siendo preparado para salvarle la vida a Mefibosé. ¡Qué lindo es Dios! ¡Aleluya! Bendito Dios, aleluya. Entonces, va el profeta. Nadie se va a sentar a la mesa hasta que venga David. Ya. Santo. Y allá viene David, pero como dice la Biblia que era de hermoso parecer. Hey, como yo. Chiquito comparado con sus hermanos. El que no cualificaba en nada. Pero ese era el que Dios tenía placer de ungirlo como rey. Gracias, mi Dios. Y no solamente eso, cuando Dios te escoge, Dios siempre y cuando tú lo honres, se va a encargar de honrarte frente a todos. Entonces todos los que habían sido los que dejaron caer a David, ahora eran los que tenían que esperar la entrada triunfal de David para que se pudieran sentar a la mesa. Entonces le damos fast forward y llegamos a Mefibosé y encontramos a David diciéndole, sí va, pero aprende que ahora solamente él se va a sentar a la mesa con el rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué lindo es Dios! ¡Poderoso, Señor Jesús! Bendito tu nombre. Entonces, ¡Qué lindo tú eres, mi Dios amado! ¡Aleluya! responde Siba. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey, comerá en mi mesa. El rey le dijo a Mefibosé, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Para poder entender esta historia, vuelvo a lo mismo. Tenemos que ir al frente y atrás. Porque entonces ahora
no solamente Mefibosé tiene la autorización y el llamado para sentarse a la mesa con el rey, sino que cuando Mefibosé se sentaba en la mesa del rey pasaba algo peculiar. Y es que la mesa del rey tenía un manto enorme que se derramaba de la mesa. Entonces, ¿qué me enseña esto? Es que cuando tú aceptas cambiar tu lugar con el ungido provoca que lo que es feo o inmerecedor para el mundo, su manto lo cubre. Entonces el manto, cuando sentaban a Mefibosé en la mesa del rey y dejaban caer ese manto, la Biblia me enseña que le tapaba los pies. ¡Aleluya! Pero no solamente le tapaba los pies, sino que se veía a la altura del rey. ¡Qué lindo es Dios! ¡Wow! ¡Aleluya! O sea, cuando tú y yo le damos permiso a Dios, Gracias, Señor. el sacrificio de Cristo no solamente tapa todo nuestro pecado, sino que también te pone a la altura de un hijo de Dios. Aleluya, qué lindo es Dios. Por Él tenemos el derecho a llamarnos hijos. Qué lindo es Dios. Entonces, pasa el tiempo y en 1 Samuel 17, discúlpame, en Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. O sea, que cuando yo entiendo para qué yo fui llamado y ungido, yo no me puedo quedar en mi casa. Santo. Porque es que los ungidos tienen otra peculiaridad, y es que son enviados. Vamos. Yes. Así que para mí no tiene sentido ver a un ungido sentado en cuatro paredes que no tenga la capacidad de hacer lo que se le llamó a hacer. Santo. Santo. Qué lindo tú. Aleluya. Hay gente que ha sido ungida, pero desgraciadamente tienen arriba un espíritu de Saúl que no los deja tranquilos. Vamos. Aleluya. Pero hoy es el día que si tú llegaste con eso arriba, Dios te va a hacer libre de En eso. nombre de Jesús. Sí, Señor. Yes, Lord. Aleluya. Qué lindo tú eres, Dios. Entonces, mientras caminamos un poquito más adelante en la palabra, la Biblia nos enseña que un tiempo después pasó algo peculiar. Pasó algo peculiar. Y es que cuando pasa el tiempo, uno de los hijos de David se levanta en rebelión. Porque parece que no le llegó la revelación de que su padre era ungido. Y entonces aprendimos ya que si tú peleas o te levantas en contra del ungido, vas a tener el final que tuvo Saúl. Pero eso Absalón no lo entendió. Y entonces allá David dice: pues tengo que salir de aquí. Y cogió a todos los suyos y salió del lugar, porque corrían peligro de muerte. Cuando pasa todo esto, vuelve David al reino. Y cuando va entrando al reino, se encuentra con nada más y nada menos que con Mefibosé. Pero la Biblia me dice que él cogió a todos los suyos y se fue. Así que cuando David lo ve, le dice: Mefibosé, ¿por qué te quedaste aquí y no fuiste conmigo? Y Mefibosé tiene dos respuestas. Una es que Siba me engañó. Así que, porque es que el listo siempre va a estar en el medio. Y uno tiene que tener cuidado cuál es la voz que escucha. Si tú no tienes identidad del reino, va a ser demasiado fácil que te regresen para lo demás. Lucha.
Entonces, Mefibosé estaba peleando con su identidad de reino. Así que todo lo que decía Siba, él lo creía. Pero después le hace otra contestación. Y aquí es donde viene Dios al panorama. Dice, no, lo que pasa es que yo soy lisiado. Como diciéndole, es que si tú me hubieras llevado, te hubiera atrasado. Te hubiera estorbado. ¿Y quién le dijo a Mefibosé que él era un estorbo para David? ¿Quién? Al contrario, el hecho de que Mefibosé fuera con toda la gente de David era una motivación para la gente de David a decir, vamos con todo, porque entre medio de nosotros está el hijo del rey. Eso es, vamos. Cuando ocurre todo esto, David le dice, sí, pues hoy tú aprendes la lección. O la aprendes o aprendes. La mitad de todas las cosas de Saúl ahora van a ser de Siba. No era justo, pero se lo buscó Mefibosé. Porque no entendió su identidad. Y David lo sacudió. Sin embargo, Mefibosé dijo, espérate, yo me voy a poner los guantes contigo. Y Mefibosé le dio 3 bofetadas a David. Y Mefibosé le dijo, sí, no le entregas la mitad, entrégasela toda. Pero una cosa te pido, que yo siga pudiendo sentarme a la mesa del rey. Ese fue el día que Mefibosé entendió cuál era su identidad. Mefibosé no necesitaba tierra, dinero. Mefibosé necesitaba estar sentado donde le correspondía. Yes, come on. A la mesa del rey. Gracias, mi Dios. Y entonces hay un escenario donde David está fuera del palacio, en un lugar donde su pueblo y él estaban pasando hambre en medio de esa persecución. Pero la Biblia me dice, escucha bien, que allá en 2 de Samuel 17:27 dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel de Lodebar y Barzillai trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Yo te dije que teníamos que ir al pasado. Y la Biblia me enseña, y te compartí, que cuando David derribó al gigante y tomó su lugar y entendió para qué fue llamado, no solamente tumbó al gigante, sino que levantó un ejército. Entonces aquí me está enseñando que cuando Mefibosé entendió cuál era su llamado y derribó su gigante, que era Lodebar, aquellos que le habían dado techo en Lodebar fueron bendecidos. La Biblia me enseña que Lodebar no había nada. Sin embargo, cuando David sale y está siendo perseguido y el pueblo tiene hambre, ¿quién es el que lo bendice? No con una cosita, con todo. Gracias. Precisamente aquellos que vivían en Lodebar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tomas tu posición y entiendes tu llamado, tu casa tiene que ser bendecida y levantada. No importa dónde estés. No importa si están en Lodebar. No importa si están en la cárcel, en el punto de droga, en la esquina de la prostitución. Tiene que ser levantada. Amén, aleluya. Dios, aleluya. Así que Dios en esta mañana te quiere enseñar estos puntos. Número 1, al ungido, con el ungido no se pelea. Se le cede el lugar, se le sirve, ¿ok? Se le sirve. Amén. La asignación del ungido no es servirte a ti, es servirle a Dios.
tanto tú obtienes beneficios, pero no es su asignación. Es mi asignación servirle al ungido. 3, hacer pacto con él. Ajá. Porque por causa del pacto ya Dios había ido al pasado a preparar al ungido. Yeah. Porque Dios sabía que más adelante había uno por revelación que iba a hacer el pacto. Santo Dios, aleluya. Nos enseña que puedes haber experimentado el que alguien te dejara caer. Sin embargo, esa caída o esa traición, que siempre es el más cercano, el que te deja caer, el más que tú quieres, es el escenario junto con el peor lugar de tu vida, el peor momento, para que Dios te salve. Santo Jesús. Yup. Que aun cuando tú estás perdido, el rey te va a mandar a llamar. Por eso estás aquí hoy. Amén, Porque aleluya. hoy a él le dio el placer de mandarte a llamar. Te adoramos, Dios. Que allá donde todo el mundo te vio, que te hicieron bullying, que pasaste vergüenza, que te vieron como el peor, cuando el rey te mande a llamar, te va a exhibir como hijo del rey. Aleluya. Soy. Gloria a tu nombre. Que cuando regreses a tu posición, Dios te va a devolver todo lo que te pertenece. Gloria a Jesús. Pero no solamente eso, es que tú has sido llamado a sentarte a la mesa con el Rey de Reyes, Amén. Señor de señores, y que por su manto toda falta ha sido cubierta. Y por causa de su sacrificio y el tú aceptarlo, ahora eres acepto. Por tanto, te ves a la altura. Aleluya. Te adoramos, Dios.